Han sido pocos minutos, pero el granizo ha caído con mucha fuerza. La tormenta ha afectado a gran parte de Zaragoza capital y también a otros puntos de Aragón, como Villanueva de Gállego, Alcalá de Gurrea o Calanda. Ha ocurrido a primera hora de la tarde. En algunos lugares, como en la localidad de Zuera, los coches han quedado así. Muy fuerte, aire, lluvia, granizo, de todo, pero ha sido cortada, Nada, 10 minutos. Yo tengo macetas en la ventana y me las ha deshecho. Quitaba el granizo a puñados. Buenas tardes, así comienza agosto, el mes de vacaciones por excelencia. De momento hemos tenido, ya lo han visto, una tarde tormentosa, Eduardo, pero cuéntanos qué es lo que nos espera en las próximas horas. Pues más tormentas, Javier, porque ya se están dando todavía en muchos puntos del norte de la provincia de Zaragoza y también de la de Huesca, y van a dejar incluso granizos como estos que caían esta tarde aquí prácticamente a las puertas de los estudios de la tele. Esas tormentas no se estarán dando tanto en Teruel, pero mañana por la tarde las tenemos de nuevo junto a nosotros. Parece que no tendrán tanta intensidad y no afectarán a todas las zonas. Parece que la ribera del Ebro mañana se van a librar de ellas. Las temperaturas mañana descienden.